En el corazón de Querétaro, donde las calles empedradas guardan secretos de siglos pasados, vivía Eduardo Mendoza, un coleccionista de antigüedades de 58 años, que había dedicado su vida a preservar fragmentos de historia. Su tienda, Memorias de Antaño, ubicada en una casona colonial del siglo XVIII en el centro histórico, era conocida por albergar objetos únicos que narraban historias olvidadas. Aquella tarde de noviembre, mientras la temperatura descendía y las primeras nubes grises anunciaban la llegada del invierno queretano, Eduardo recibió la visita de doña Carmen Saldívar, una anciana de 92 años cuyo rostro arrugado revelaba una vida de experiencias. La mujer, con manos temblorosas, le entregó una caja de madera tallada que había pertenecido a su bisabuela. «Esta caja ha estado en mi familia por generaciones, señor Mendoza», explicó la anciana con voz quebradiza. «Pero ya no quiero tenerla más. Desde que la abrí, las pesadillas no me dejan dormir». Eduardo, acostumbrado a las supersticiones de los ancianos, sonrió amablemente mientras abría la caja. En su interior encontró varios documentos amarillentos, algunas monedas porfirianas, y en el fondo, protegida por un sobre de papel grueso, una fotografía en sepia de 1890. La imagen mostraba a 7 jóvenes, hermanas según la inscripción al reverso, posando solemnemente frente a una mansión porfiriana. «La Hacienda Las Ánimas, las 7 hermanas Fuentes, 1890», rezaba la caligrafía desvanecida. «¿Cuánto quiere por todo esto, doña Carmen?», preguntó Eduardo, intrigado especialmente por la fotografía. «Nada», respondió la anciana con firmeza. «Solo prométame que tendrá cuidado. Mi bisabuela conoció a esas hermanas y decía que su historia era inquietante». Después de que la anciana se marchara, Eduardo examinó la fotografía con mayor detenimiento. Las 7 jóvenes, vestidas con elegantes trajes de la época, mostraban expresiones rígidas, como era costumbre en las fotografías de aquel tiempo. Sus rostros pálidos contrastaban con la oscuridad de sus vestidos, y sus ojos... Eduardo notó algo extraño en sus miradas. A pesar de la rigidez propia de las fotografías antiguas, había algo perturbador en aquellos ojos que parecían contener un mensaje oculto. Fascinado por el hallazgo, Eduardo decidió utilizar un nuevo programa de inteligencia artificial para restaurar y colorear la fotografía. Trabajó hasta tarde en su computadora, ajustando los algoritmos para respetar la integridad histórica de la imagen mientras le devolvía el color que el tiempo había borrado. Pasada la medianoche, cuando las calles de Querétaro quedaron en silencio y solo el ocasional ladrido de un perro rompía la quietud, Eduardo finalizó el proceso. La imagen restaurada apareció en la pantalla y lo que vio le heló la sangre. Las 7 hermanas, ahora en color, revelaban detalles invisibles en la versión sepia. La mayor tenía los labios azulados, como si hubiera muerto ahogada. La segunda mostraba una ligera sombra rojiza alrededor del cuello, sugiriendo un estrangulamiento. La tercera tenía los ojos vidriosos, característicos de un envenenamiento. Y así, cada una de las 7 hermanas mostraba sutiles señales de una muerte violenta, imperceptibles en la fotografía original, pero escalofriantes en la versión coloreada. Pero lo más perturbador no eran estos signos de muerte, sino que en el reflejo de una ventana detrás de ellas, apenas visible, aparecía una octava figura que no estaba en la fotografía original. Un hombre de aspecto siniestro que las observaba desde las sombras. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apagó la computadora y guardó la fotografía en su caja. Mientras se preparaba para dormir, no podía sacarse de la mente los rostros de aquellas jóvenes y la figura sombría que la tecnología moderna había revelado. ¿Era un error del programa o había descubierto algo que debía permanecer oculto? La mañana siguiente amaneció inusualmente fría en Querétaro.
Eduardo despertó sobresaltado, con el recuerdo vívido de un sueño donde 7 mujeres vestidas de negro lo rodeaban en silencio. Sacudió la cabeza atribuyendo la pesadilla a la impresión causada por la fotografía. Al abrir su tienda, notó algo extraño. Todos los relojes antiguos, que siempre mantenía en perfecto funcionamiento, se habían detenido exactamente a las 3:33 de la madrugada. Debe ser una coincidencia, murmuró para sí mismo, aunque una sensación de inquietud comenzaba a sentarse en su pecho. Decidió investigar más sobre la Hacienda Las Ánimas y las hermanas Fuentes. Una búsqueda en el archivo histórico de Querétaro reveló que la hacienda había sido una de las más prósperas durante el Porfiriato, propiedad de don Sebastián Fuentes, un hacendado conocido por su crueldad y ambición desmedida. Según los registros, don Sebastián había tenido 7 hijas de 3 matrimonios diferentes. Todas ellas habían muerto en circunstancias misteriosas entre 1890 y 1895, poco después de que se tomara la fotografía que ahora estaba en posesión de Eduardo. Mientras revisaba estos documentos, un anciano archivista se acercó a él con expresión preocupada. «Veo que está investigando sobre la familia Fuentes», comentó el hombre. «Es una historia que pocos en Querétaro quieren recordar». Eduardo lo miró con interés. «¿Por qué?». El archivista don Héctor, un hombre de unos 80 años, con gruesos anteojos y manos manchadas por décadas de manipular documentos antiguos, se sentó frente a él. «Mi abuelo trabajó en esa hacienda», explicó en voz baja, como si temiera ser escuchado. Contaba que don Sebastián no solo era cruel con sus trabajadores, sino también con sus propias hijas. Las consideraba una carga, especialmente porque ninguna le dio nietos varones que continuaran su linaje. «¿Y qué pasó con ellas?», preguntó Eduardo, sintiendo cómo la ansiedad tensaba su voz. «Oficialmente murieron por diversas causas naturales, enfermedades principalmente, pero los rumores decían otra cosa». Don Héctor hizo una pausa, sus ojos nublados por recuerdos que no le pertenecían. Se decía que don Sebastián había hecho un pacto con fuerzas oscuras para aumentar su riqueza, y que el precio fue la vida de sus hijas. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Y existe algún registro de un 8º miembro en la familia? Quizás un hijo varón o un sirviente de confianza. La pregunta pareció perturbar al archivista. «No oficialmente, pero mi abuelo mencionaba a un capataz, un hombre llamado Joaquín Morales, que era la mano derecha de don Sebastián. Se rumoreaba que compartían secretos oscuros y que tenía un interés enfermizo en las jóvenes». Al regresar a su tienda, Eduardo no podía dejar de pensar en la historia de las hermanas Fuentes. Decidió examinar nuevamente la fotografía coloreada, buscando más detalles sobre la misteriosa 8ª figura. Mientras estudiaba la imagen en su computadora, el sistema comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, mostrando por fracciones de segundo el rostro ampliado de cada una de las hermanas. Cuando llegó a la menor de ellas, la computadora se apagó por completo. Al intentar reiniciarla, encontró un archivo que no recordaba haber creado. Al abrirlo, descubrió 7 nombres escritos en una fuente antigua: Mariana, Agua Isabel, Cuerda Catalina, Veneno Dolores, Fuego Elena, Cuchillo Teresa, Caída Lucía, Enterrada. Cada nombre correspondía a una de las hermanas de la fotografía, y las palabras que los acompañaban parecían indicar la forma en que habían muerto. Eduardo cerró el archivo sintiendo náuseas. No recordaba haber escrito esa lista, y el archivo tenía como fecha de creación las 3:33 de la madrugada. Esa noche, mientras cerraba la tienda, Eduardo notó una figura femenina que lo observaba desde el otro lado de la calle. Cuando se acercó a la ventana para mirar mejor, la figura desapareció. Al volver a su apartamento en el piso superior de la casona, encontró un charco de agua frente a su puerta, a pesar de que no había llovido.
El agua formaba la silueta de una mano pequeña, como si alguien hubiera dejado su huella húmeda. Mariana, la mayor de las hermanas, había muerto ahogada según la lista. Eduardo pasó una noche intranquila, despertándose repetidamente con la sensación de que alguien lo observaba desde los rincones oscuros de su habitación. Cada vez que encendía la lámpara, encontraba la habitación vacía, pero al apagar la luz, los susurros regresaban. Voces femeninas que murmuraban en un español antiguo, palabras que no lograba entender completamente. A la mañana siguiente, decidió visitar a doña Carmen para obtener más información sobre la fotografía y las hermanas Fuentes. La encontró en su pequeña casa en las afueras de Querétaro, rodeada de imágenes religiosas y velas encendidas. «Sabía que vendría», dijo la anciana al verlo, como si hubiera estado esperándolo. «Ellas se lo han dicho, ¿verdad?» Eduardo sintió un escalofrío. «¿Quiénes?» «Las hermanas», respondió doña Carmen con naturalidad. «Han estado esperando a alguien que escuche su historia, que les haga justicia después de tanto tiempo». La anciana le indicó que se sentara y le sirvió té de hierbas en una taza de porcelana antigua. «Mi bisabuela, Rosario, era doncella en la hacienda Las Ánimas. Ella fue quien tomó esa fotografía por orden de don Sebastián». Eduardo la miró sorprendido. Pero los daguerrotipos de esa época requerían de un fotógrafo profesional. Don Sebastián había contratado a un fotógrafo de la Ciudad de México, es cierto, explicó la anciana. Pero ese día, el hombre enfermó repentinamente. Rosario, que había aprendido el oficio observando al fotógrafo en visitas anteriores, fue obligada a tomar la imagen. Por eso pudo conservar una copia. Doña Carmen se levantó con dificultad y sacó de un viejo baúl un diario amarillento. «Este es el diario de mi bisabuela. En él registró todo lo que ocurrió en esa hacienda, cosas que nadie más se atrevió a contar». Eduardo tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas frágiles relataban en detalle los últimos años de las hermanas Fuentes. Según Rosario, cada una de ellas había comenzado a mostrar dones inusuales. Mariana podía predecir la lluvia. Isabel tenía una fuerza extraordinaria. Catalina podía identificar venenos solo con olerlos. Dolores era inmune al fuego. Elena podía curar heridas con sus manos. Teresa nunca se lastimaba al caer. Y Lucía, la menor, podía comunicarse con los muertos. Don Sebastián, lejos de valorar estos dones, los consideraba manifestaciones demoníacas que amenazaban su reputación. Con la ayuda de su capataz, Joaquín Morales, comenzó a eliminar a sus hijas una por una, aprovechando sus habilidades para disfrazar los asesinatos como accidentes o enfermedades. Pero lo que don Sebastián no sabía, continuó doña Carmen, es que en el momento de la fotografía, las hermanas ya sabían lo que les esperaba. Usaron sus dones para dejar un testimonio que solo se revelaría cuando la tecnología lo permitiera. Eduardo recordó los detalles macabros que había descubierto al colorear la fotografía. ¿Y qué pasó con don Sebastián y su capataz? Los ojos de la anciana se oscurecieron. Oficialmente, don Sebastián murió en un accidente cuando su carruaje se despeñó por un barranco en 1896. Del capataz no se supo más, simplemente desapareció. Pero mi bisabuela escribió que la noche anterior al accidente vio a las 7 hermanas, ya fallecidas, caminando por los pasillos de la hacienda. Al regresar a su tienda, Eduardo notó que algo había cambiado. Los objetos parecían estar ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera estado tocándolos. Un aroma dulzón, mezcla de perfume antiguo y flores marchitas, impregnaba el aire. Esa noche, mientras revisaba las páginas del diario de Rosario, escuchó un crujido en las escaleras que conducían a su apartamento. Al asomarse, vio a una joven vestida con ropas del siglo XIX que subía lentamente, dejando tras de sí un rastro de agua. Cuando la figura llegó al final de la escalera,
Giró su rostro pálido y azulado hacia Eduardo. Era Mariana, la mayor de las hermanas Fuentes. «Ayúdanos», susurró con voz que sonaba como agua corriendo. «Él sigue aquí». Antes de que Eduardo pudiera responder, la figura se desvaneció, dejando solo un charco de agua en el suelo. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era don Héctor, el archivista. «He encontrado algo que debe ver», dijo con voz urgente. «Se trata de Joaquín Morales, el capataz. No desapareció como todos creen. Cambió su nombre y continuó viviendo en Querétaro hasta 1950. «¿Qué tiene eso de extraordinario?», preguntó Eduardo, aún perturbado por la aparición. «La fotografía que encontré de él en sus últimos años», respondió don Héctor. «Es idéntico a la figura que usted describió, la que apareció en el reflejo de la ventana en la fotografía de las hermanas». La revelación de don Héctor sumió a Eduardo en un estado de inquietud profunda. Si Joaquín Morales había vivido hasta 1950, significaba que el hombre había alcanzado una edad imposible para la época, más de 100 años. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de pacto había realizado junto a don Sebastián? Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Eduardo sintió una presión en su garganta, como si unas manos invisibles lo estrangularan. Luchó por respirar, y cuando finalmente logró encender la luz, la presión desapareció. En el espejo del baño descubrió marcas rojizas alrededor de su cuello, similares a las que había visto en Isabel, la segunda hermana, en la fotografía coloreada. A la mañana siguiente, Eduardo decidió visitar la antigua Hacienda Las Ánimas. Ubicada a unos 30 kilómetros de Querétaro, la propiedad había sido fragmentada y vendida tras la Revolución Mexicana. La casa principal, sin embargo, seguía en pie, convertida ahora en un pequeño museo local que preservaba la historia del Porfiriato. El museo estaba prácticamente vacío cuando llegó. Una guía joven, de nombre Luisa, lo recibió con una sonrisa profesional. «¿Está interesado en algún periodo específico de la hacienda?», preguntó. «Me interesa la familia Fuentes, especialmente las hijas de don Sebastián», respondió Eduardo. La sonrisa de Luisa se desvaneció ligeramente. «Es una historia triste. 7 jóvenes que murieron tan jóvenes. Tenemos pocos registros de ellas, excepto por algunas fotografías y objetos personales». Mientras recorrían las habitaciones restauradas de la casona, Eduardo notó que Luisa evitaba entrar en ciertos espacios. Cuando le preguntó al respecto, la joven dudó antes de responder. «Hay zonas de la hacienda que algunos consideran que tienen cierta energía negativa. El personal evita entrar ahí después del atardecer». «¿Crees en fantasmas, Luisa?», preguntó Eduardo directamente. La guía lo miró con intensidad. «Después de trabajar aquí por 3 años, creo que hay cosas que no podemos explicar. Varias veces he escuchado llantos de mujeres jóvenes en habitaciones vacías, y en más de una ocasión los visitantes han reportado ver a una joven vestida a la usanza del siglo XIX que los observa desde las ventanas del segundo piso». Eduardo mostró a Luisa una copia de la fotografía original de las hermanas. La joven la estudió con interés. «Tenemos esta misma fotografía en nuestro archivo», comentó. «Pero hay algo extraño en la tuya. ¿A qué te refieres?» «En nuestra versión, las hermanas están en las mismas posiciones, pero sus expresiones son diferentes. Parecen felices. En tu fotografía, sus rostros muestran miedo». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Podrías mostrarme esa fotografía?». Luisa lo condujo a una pequeña sala de archivo donde guardaban documentos históricos. Tras buscar en varios cajones, extrajo una fotografía protegida por un plástico transparente. Era, efectivamente, la misma escena. Las 7 hermanas frente a la hacienda. Pero tal como había dicho Luisa, sus expresiones eran completamente distintas. Sonreían con naturalidad, sin rastro del terror que Eduardo había percibido en su copia.
Esta fotografía fue donada por los descendientes de Joaquín Morales, quien fue capataz de la hacienda, explicó Luisa. Según nuestros registros, él se casó con una sobrina de don Sebastián después de la muerte de éste y heredó parte de la propiedad. ¿Morales tuvo descendientes?, preguntó Eduardo, recordando la información que don Héctor le había proporcionado sobre la longevidad inusual del capataz. Sí, aunque curiosamente solo tuvo hijas, 7 para ser exactos. Todas murieron jóvenes, en circunstancias trágicas. La revelación golpeó a Eduardo como un puñetazo. El patrón se había repetido. Joaquín Morales había continuado con el legado macabro de don Sebastián. Mientras Luisa continuaba mostrándole documentos, Eduardo notó que la temperatura de la habitación había descendido drásticamente. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor, a pesar de que afuera el sol de Querétaro calentaba con intensidad. ¿Sientes ese frío?, preguntó a Luisa. La joven lo miró confundida. ¡Qué frío! La temperatura está normal. En ese momento, Eduardo vio por el rabillo del ojo una figura femenina que los observaba desde la puerta. Al girarse, no había nadie. ¿Hay algún sótano en la hacienda?, preguntó repentinamente, recordando que Lucía, la menor de las hermanas, había sido enterrada viva según la lista misteriosa. Sí, pero está cerrado al público. Es inestable y peligroso. Necesito verlo, insistió Eduardo. Después de mucha persuasión, Luisa accedió a mostrarle la entrada al sótano, una pesada puerta de madera ubicada bajo la escalera principal. No podemos bajar, advirtió, solo te mostraré la entrada. Al abrir la puerta, un olor a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto, emergió de la oscuridad. Eduardo iluminó con la linterna de su teléfono, revelando una escalera de piedra que descendía a las tinieblas. En ese instante, su teléfono se apagó y la puerta se cerró violentamente, dejándolo atrapado en la oscuridad absoluta. Escuchó el grito de Luisa al otro lado, intentando abrir la puerta sin éxito. En la oscuridad, Eduardo percibió que no estaba solo. 7 pares de ojos brillaban en diferentes puntos del sótano, observándolo. 7 voces femeninas comenzaron a susurrar simultáneamente, creando una cacofonía espectral que reverberaba en las paredes de piedra. «Él viene», decían las voces al unísono. «Ha regresado por nosotras, por ti». Eduardo sintió un líquido frío en sus pies. El agua subía rápidamente, llegándole a los tobillos, a las rodillas. Era como si el sótano se estuviera inundando. Pero el agua tenía una consistencia extraña, más espesa que el agua normal. A través de la oscuridad, una octava figura comenzó a materializarse. No era una de las hermanas, sino la silueta de un hombre alto y delgado, vestido con ropas de capataz del siglo XIX. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural y su sonrisa revelaba dientes amarillentos y afilados. «Has traído de vuelta lo que me pertenece», dijo la figura con voz gutural. «La fotografía, el testimonio de mi obra». Eduardo comprendió entonces la verdad. La fotografía no era solo un registro de las hermanas Fuentes, sino un sello que mantenía atrapado el espíritu maligno de Joaquín Morales. Al colorearla, había debilitado ese sello, permitiendo que la entidad comenzara a liberarse. El agua espesa continuaba subiendo en el sótano, alcanzando ya la cintura de Eduardo. El líquido emitía un débil resplandor azulado que iluminaba tenuemente el espacio, revelando paredes de piedra cubiertas de símbolos antiguos tallados en la roca. La figura de Joaquín Morales fluctuaba frente a él, a veces sólida, a veces translúcida, como si luchara por materializarse completamente. 7 vidas por 7 décadas, recitó la aparición con voz resonante. Ese fue el pacto, la sangre de 7 hermanas por 7 décadas de vida y poder. Eduardo intentaba mantenerse a flote en el líquido viscoso que ahora le llegaba al pecho.
A su alrededor, las 7 hermanas Fuentes habían formado un círculo, sus figuras espectrales apenas visibles en la penumbra. Pero el pacto no terminó conmigo, continuó Morales. Cada 70 años, 7 nuevas vidas deben ser sacrificadas para renovarlo. Mis descendientes lo han cumplido fielmente. Hasta ahora. Con horror, Eduardo comprendió la magnitud de lo que estaba escuchando. No solo las hijas de don Sebastián habían sido sacrificadas, sino que el ciclo se había repetido generación tras generación. ¿Por qué me muestras esto a mí?, logró preguntar Eduardo, sintiendo cómo el frío del agua penetraba hasta sus huesos. La sonrisa de Morales se ensanchó, revelando más de esos dientes anormalmente afilados. Porque tú serás mi nuevo recipiente. Mi último descendiente murió sin completar el sacrificio. Necesito un nuevo cuerpo, una nueva línea familiar para continuar. En ese momento, Eduardo sintió que algo se enroscaba alrededor de sus piernas bajo el agua. Eran como tentáculos fríos y húmedos que lo sujetaban con fuerza, impidiéndole moverse. Las hermanas Fuentes comenzaron a moverse en círculo alrededor de él, sus voces elevándose en un cántico antiguo que hacía vibrar las paredes del sótano. Eduardo notó que, a medida que cantaban, la figura de Morales se hacía más definida, más corpórea, mientras que las hermanas comenzaban a desvanecerse. «Ellas están atrapadas aquí», explicó Morales, como leyendo sus pensamientos. «Su energía vital, su esencia, me ha mantenido en este plano durante más de un siglo, pero ahora necesito renovarme, y tú has venido voluntariamente». «Yo no he venido voluntariamente», protestó Eduardo, luchando contra las ataduras invisibles que lo sujetaban. «¿No?», la risa de Morales retumbó en el espacio confinado. «Buscaste la fotografía, la coloreaste, seguiste las pistas hasta aquí, todo voluntariamente. Eso es suficiente para el pacto». Desde las sombras, la voz de una de las hermanas, Eduardo reconoció a Lucía, la menor, se elevó por encima del cántico. «Todavía puedes detenerlo. La fotografía es la clave. Debes destruirla correctamente». Morales rugió de furia y las ataduras alrededor de las piernas de Eduardo se tensaron dolorosamente. La figura espectral del capataz se abalanzó sobre él, intentando fusionarse con su cuerpo. Eduardo sintió un frío abrasador, como si le inyectaran hielo en las venas. En ese momento crítico, la puerta del sótano se abrió de golpe. La luz inundó la escalera y la figura de Luisa apareció en el umbral, sosteniendo algo en sus manos. «¡Eduardo, toma esto!», gritó lanzándole un objeto que cayó en el agua cerca de él. Era un pequeño crucifijo de plata, antiguo y desgastado. Al tocarlo, Eduardo sintió una descarga de energía que repelió momentáneamente a Morales. «¡No funcionará!», rugió el espectro. «El pacto es más fuerte que cualquier símbolo». Pero el crucifijo había dado a Eduardo un momento de claridad. Recordó las palabras de doña Carmen sobre cómo las hermanas habían dejado un testimonio en la fotografía. Si la imagen había servido como sello para contener a Morales, quizás contenía también la clave para destruirlo definitivamente. «La fotografía», murmuró Eduardo. «Necesito la fotografía original». Como respondiendo a su pensamiento, sintió algo duro en el bolsillo de su camisa. La copia de la fotografía original que había traído consigo estaba allí, empapada pero intacta. Mientras Morales se recuperaba y se preparaba para un nuevo ataque, Eduardo extrajo la fotografía. A la luz que entraba desde la puerta abierta, observó la imagen con desesperación, buscando cualquier indicio, cualquier pista que las hermanas hubieran dejado. Y entonces lo vio. En el reverso de la fotografía, apenas visible bajo la tenue luz, había un texto escrito con una caligrafía diminuta, como si alguien hubiera usado una aguja para grabar las palabras en el papel fotográfico. 7 nombres, 7 muertes, 7 llamas para purificar, leyó Eduardo en voz alta. Las hermanas Fuentes intensificaron su cántico, y Eduardo sintió que el agua a su alrededor
comenzaba a calentarse. 7 pequeñas llamas azules aparecieron flotando sobre la superficie, rodeándolo. «¡Detente!», gritó Morales, su figura distorsionándose como si estuviera siendo desgarrada por fuerzas invisibles. Eduardo comprendió lo que debía hacer. Acercó la fotografía a una de las llamas flotantes. El papel comenzó a arder con un fuego azul sobrenatural que no quemaba su mano. «Mariana, Isabel, Catalina, Dolores, Elena, Teresa, Lucía», pronunció Eduardo, recordando los nombres de las 7 hermanas mientras la fotografía se consumía lentamente. Cada nombre provocaba un aullido de dolor en Morales, cuya figura comenzaba a disolverse en la oscuridad. Las hermanas, por el contrario, parecían volverse más definidas, más reales con cada nombre pronunciado. Cuando el último fragmento de la fotografía se consumió, el agua del sótano comenzó a descender rápidamente, como si fuera absorbida por el suelo. Las 7 llamas azules crecieron en intensidad, rodeando a Morales en un círculo cada vez más estrecho. «Esto no termina conmigo», gritó el espectro mientras las llamas lo devoraban. «El pacto encontrará una forma». Con un último alarido inhumano, la figura de Joaquín Morales estalló en 1000 fragmentos de oscuridad que fueron consumidos por las llamas azules. Un silencio sobrenatural cayó sobre el sótano, roto solo por la respiración agitada de Eduardo y los pasos de Luisa bajando apresuradamente las escaleras. «¿Estás bien?», preguntó la joven, ayudándolo a incorporarse. «¿Qué ha pasado aquí? El agua, las luces». Eduardo no respondió de inmediato. Su atención estaba fija en las 7 figuras que ahora se erguían claramente frente a él. Las hermanas Fuentes, liberadas al fin, le sonreían con expresiones serenas. Una a una comenzaron a desvanecerse en haces de luz que ascendían hacia el techo del sótano hasta que solo quedó Lucía, la menor. «El pacto está roto, pero no destruido», advirtió la joven espectral antes de desaparecer. «Cuida nuestro testimonio, vendrán otros». Cuando la última luz se extinguió, Eduardo se volvió hacia Luisa, notando por primera vez un detalle inquietante. Alrededor de su cuello colgaba un medallón idéntico al que Joaquín Morales llevaba en la fotografía del archivo. «Mi bisabuelo fue Joaquín Morales», confesó Luisa, siguiendo la mirada de Eduardo. «Te he estado esperando, Eduardo. Todos estos años, mi familia ha protegido este lugar, esperando a quien pudiera romper el ciclo». Eduardo dio un paso atrás, desconfiado. «Entonces tú...» «No soy como él», se apresuró a aclarar Luisa. «Mi familia se dividió hace décadas. Algunos continuaron con el pacto, sacrificando a sus propias hijas para mantener el poder. Otros, como mi abuela, intentaron romperlo. Mientras subían las escaleras, alejándose del sótano ahora silencioso, Luisa continuó explicando. Mi abuela fue la única superviviente de 7 hermanas. Descubrió la verdad sobre Morales y dedicó su vida a estudiar cómo romper el pacto. Cuando murió, me dejó esta responsabilidad. Ya en el piso superior de la hacienda, Eduardo notó que el museo estaba extrañamente silencioso y vacío. ¿Dónde está el resto del personal? «Los envié a casa», respondió Luisa. «Sabía que hoy ocurriría algo. El ciclo de 70 años termina esta noche». De regreso en Querétaro, Eduardo y Luisa se reunieron con doña Carmen y don Héctor en la tienda de antigüedades. La noche había caído sobre la ciudad colonial, envolviendo las calles empedradas en sombras que parecían más densas de lo habitual. «Has destruido la fotografía», observó doña Carmen con expresión grave. Era el sello que contenía a Morales, pero también la prueba de su crimen. «¿Eso significa que todo ha terminado?», preguntó Eduardo, sintiendo que el peso de los últimos días comenzaba a disiparse. Don Héctor negó con la cabeza. El pacto original no era solo con Morales. Don Sebastián fue quien lo inició, ofreciendo la vida de sus hijas a cambio de riqueza y poder. 7 vidas por 7 décadas, murmuró Eduardo, recordando las palabras del espectro en el sótano.
Exactamente, confirmó Luisa. Y cuando las 7 décadas terminaban, el pacto debía renovarse con 7 nuevos sacrificios. La familia de Morales continuó con esta tradición macabra por generaciones. Doña Carmen extrajo de su bolso un viejo árbol genealógico dibujado a mano. Mi bisabuela Rosario documentó las ramificaciones de la familia Morales. Cada 70 años, 7 mujeres relacionadas con la familia morían en circunstancias misteriosas. Eduardo estudió el documento con creciente horror. Efectivamente, el patrón era innegable. 1890, 1960, 2030. 2030, pero eso es dentro de 5 años. El ciclo se está acelerando, explicó don Héctor. La última vez, las muertes ocurrieron entre 1957 y 1959. No llegaron a completar los 70 años completos. Y ahora está buscando completar el ciclo antes de tiempo, completó Luisa. Al destruir la fotografía, has liberado a las hermanas Fuentes, pero también has debilitado la prisión que contenía parte del mal. Lo que queda de ese pacto buscará nuevas víctimas para completarse. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Quiénes serían las víctimas esta vez? Luisa desplegó un mapa moderno de Querétaro sobre la mesa. He marcado las ubicaciones donde han ocurrido desapariciones de mujeres jóvenes en los últimos 6 meses. 7 en total, todas entre 18 y 25 años. Los puntos marcados en el mapa formaban un patrón circular alrededor del centro histórico de Querétaro, con la tienda de Eduardo exactamente en el centro. No es coincidencia que encontraras la fotografía, dijo doña Carmen. Fuiste elegido como vehículo para completar el ciclo. Eduardo recordó las palabras de Morales en el sótano. Necesito un nuevo recipiente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad por las 7 jóvenes desaparecidas. Debemos encontrar el grimorio, respondió Luisa, el libro donde se escribió el pacto original. Mi abuela creía que don Sebastián lo había escondido en algún lugar de Querétaro, probablemente en una de sus propiedades. Don Héctor asintió. Los registros históricos mencionan que, además de la hacienda Las Ánimas, don Sebastián poseía una casa en el centro de Querétaro y una capilla privada en el Cerro de las Campanas. La capilla fue destruida durante la Revolución, agregó doña Carmen. Pero la casa del centro aún existe. De hecho, la anciana miró a Eduardo significativamente. Estamos en ella. Eduardo la miró atónito. ¿Mi tienda era propiedad de don Sebastián? Esta casona perteneció a la familia Fuentes hasta 1910, cuando fue confiscada y posteriormente vendida varias veces, explicó don Héctor. Los registros no mencionan nada sobre un libro o documentos especiales, pero si el grimorio existe, probablemente esté aquí. Esa noche, los 4 comenzaron a registrar metódicamente la casona colonial. Buscaron pasadizos secretos, compartimentos ocultos, cualquier lugar donde pudiera ocultarse un libro antiguo. Después de horas de búsqueda infructuosa, Eduardo notó algo extraño en el diseño del piso de la tienda. Las losetas de este sector no coinciden exactamente con el patrón del resto, observó, señalando una sección cerca del mostrador principal. Tras mover varios muebles pesados, descubrieron que efectivamente había una trampilla oculta bajo una alfombra antigua. La puerta de madera, hinchada por la humedad y el tiempo, cedió tras varios intentos, revelando una pequeña cámara subterránea. El espacio, apenas lo suficientemente grande para que una persona se pusiera de pie, contenía un altar rudimentario. Sobre él, protegido por una caja de cristal ennegrecido, descansaba un libro de aspecto siniestro, encuadernado en lo que parecía piel curtida. «El grimorio», susurró Luisa con una mezcla de repulsión y asombro. Cuando Eduardo se disponía a tomarlo, sintió una corriente de aire helado que ascendía desde la cámara, extinguiendo las linternas que iluminaban el espacio. En la oscuridad absoluta, escucharon un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez.
7 vidas por 7 décadas. El pacto debe cumplirse. La voz espectral reverberó en la oscuridad durante unos segundos antes de desvanecerse. Eduardo sintió una opresión en el pecho, como si una mano invisible estuviera intentando alcanzar su corazón. A su lado, escuchó a Luisa recitar una oración en latín que disipó parcialmente la sensación. Cuando lograron encender nuevamente las linternas, el grimorio seguía en su lugar, pero algo había cambiado. La caja de cristal estaba agrietada, como si una fuerza interior hubiera intentado romperla. «No debemos tocarlo directamente», advirtió doña Carmen. «Ese libro contiene más que palabras y tinta». Con extrema precaución, utilizando guantes y un paño bendecido que la anciana había traído consigo, extrajeron el grimorio de su cámara y lo llevaron a la mesa central de la tienda. El libro, de aproximadamente 30 centímetros de largo por 20 de ancho, tenía un peso anormal para su tamaño, como si estuviera hecho de plomo en lugar de papel. La cubierta, que Eduardo había tomado por piel curtida, mostraba bajo la luz adecuada un patrón irregular que sugería algo perturbador. Había sido encuadernado con piel humana. «Es un libro antropodérmico», confirmó don Héctor con voz temblorosa. En el siglo XIX, algunos coleccionistas usaban piel de cadáveres para encuadernar libros considerados valiosos o prohibidos. «¿De quién sería la piel?», preguntó Eduardo, aunque en su interior ya sospechaba la respuesta. «De la madre de las hermanas», respondió Luisa. «Según los registros de mi familia, la primera esposa de don Sebastián murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente fue fiebre, pero...» El grimorio parecía vibrar ligeramente bajo la luz, como si respondiera a las palabras de Luisa. Con extrema cautela, don Héctor abrió el libro, revelando páginas amarillentas cubiertas con una caligrafía densa y elaborada, interrumpida ocasionalmente por diagramas y símbolos ocultistas. «Está escrito en una mezcla de español antiguo y latín», observó el archivista mientras pasaba las páginas cuidadosamente. «Parece ser un diario de experimentos ocultistas, comenzando alrededor de 1880. Las primeras entradas detallaban la fascinación de don Sebastián por lo sobrenatural y su búsqueda de poder y riqueza a través de medios poco ortodoxos. Había viajado por Europa y el Caribe, estudiando diferentes tradiciones esotéricas y recolectando objetos supuestamente mágicos. A medida que avanzaban en la lectura, el contenido se volvía más perturbador. Don Sebastián había descubierto que sus hijas poseían cierta sensibilidad hacia lo sobrenatural, una conexión con fuerzas que él apenas comprendía. Lejos de protegerlas, vio en ellas herramientas, recipientes de poder que podría explotar. «Aquí está», dijo don Héctor finalmente, deteniéndose en una página marcada con un símbolo similar a una estrella invertida. «El pacto original». Según el texto, don Sebastián había contactado con una entidad antigua durante un ritual realizado durante el solsticio de invierno de 1889. La entidad, descrita solo como el hambriento, ofreció un pacto: poder, riqueza y longevidad a cambio de sacrificios específicos. No cualquier sacrificio serviría, debían ser vidas conectadas por sangre al solicitante, vidas con potencial para la magia. 7 hijas, 7 dones, 7 muertes, leyó don Héctor. Cada una debe morir de acuerdo a su don, y su esencia alimentará el pacto por 7 décadas. Eduardo sintió náuseas al comprender la magnitud de la crueldad de don Sebastián. ¿Y Morales? ¿Cómo se involucró? Don Héctor pasó algunas páginas más. Joaquín Morales era más que un simple capataz. Según esto, era un buscador, alguien con la capacidad de identificar potencial sobrenatural en otros. Fue él quien alertó a don Sebastián sobre los dones de sus hijas. «Cuya cambio se convirtió en el heredero del pacto», completó Luisa. «Mi familia ha cargado con esta maldición desde entonces».
Las páginas finales del grimorio detallaban cómo don Sebastián, temiendo que sus hijas descubrieran sus planes, había acelerado el proceso. Con la ayuda de Morales, había comenzado a eliminarlas una por una, usando sus propios dones contra ellas. Mariana, con su conexión con el agua, fue ahogada durante un baño. Isabel, con su fuerza extraordinaria, fue estrangulada mientras dormía. Catalina, que podía detectar venenos, fue envenenada con una sustancia que nunca había probado. Y así sucesivamente, cada muerte más horrible que la anterior. La fotografía fue tomada el día antes de que comenzaran los asesinatos, explicó doña Carmen. Por eso sus expresiones muestran miedo. Sabían lo que iba a ocurrir. Pero usaron sus dones una última vez, añadió Luisa. Según las notas de mi abuela, las hermanas realizaron su propio ritual justo antes de la fotografía. No podían evitar sus muertes, pero se aseguraron de que su testimonio perdurara. Eduardo recordó las palabras de Lucía en el sótano. Cuida nuestro testimonio, vendrán otros. Ahora comprendía su significado. Las hermanas habían dejado pistas, señales que eventualmente llevarían a alguien como él a descubrir la verdad y posiblemente a romper el ciclo. El pacto exige que el ciclo se complete cada 70 años, dijo don Héctor, señalando un pasaje específico en el grimorio. Si no se cumplen los 7 sacrificios, la entidad reclamará al custodio del pacto y a todos sus descendientes. Por eso Morales continuó con los sacrificios, murmuró Eduardo, y por eso su familia ha seguido haciéndolo hasta ahora. No toda su familia, corrigió Luisa. Algunos de nosotros hemos intentado romper el ciclo, encontrar una forma de anular el pacto sin más muertes. ¿Y la hay?, preguntó Eduardo, sintiendo que una tenue esperanza surgía entre tanta oscuridad. Luisa asintió lentamente. Las últimas páginas del grimorio contienen un contrarritual. Don Sebastián, en sus últimos años, aparentemente se arrepintió de lo que había hecho. Intentó deshacer el pacto, pero murió antes de completar el proceso. La descripción del contrarritual era compleja y requería elementos específicos, incluidos objetos personales de las víctimas originales y la presencia de descendientes tanto del creador del pacto como de las víctimas. Los objetos personales deben estar en la hacienda, dijo Luisa. Parte del museo incluye pertenencias de las hermanas Fuentes. Y yo tengo algo de Rosario, mi bisabuela, que era prácticamente una hermana para ellas, añadió doña Carmen. Pero necesitamos un descendiente directo de don Sebastián, señaló don Héctor. Según los registros, su línea familiar se extinguió en los años 50. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras consideraban este obstáculo aparentemente insuperable. Fue Eduardo quien finalmente lo rompió. Quizás no necesitamos un descendiente de sangre, sugirió. El grimorio menciona que el pacto se transfiere a quien posea este libro y la fotografía. Técnicamente, ahora yo soy el custodio del pacto. Los otros 3 lo miraron con una mezcla de asombro y preocupación. Lo que Eduardo proponía era extremadamente peligroso. Si el contrarritual fallaba, él podría terminar poseído por la misma entidad que había controlado a Morales. Es nuestra única oportunidad de salvar a esas 7 mujeres desaparecidas, insistió Eduardo, y de romper este ciclo de una vez por todas. Tras una breve deliberación, acordaron realizar el contrarritual esa misma noche, cuando la luna estuviera en su punto más alto. El tiempo apremiaba. Si sus cálculos eran correctos, la entidad intentaría completar los sacrificios antes del amanecer. Mientras se preparaban, Eduardo notó algo perturbador. Las manos de Luisa temblaban incontrolablemente y por un breve instante creyó ver un destello rojizo en sus ojos, similar al que había observado en la aparición de Morales en el sótano. La hacienda Las Ánimas parecía diferente bajo la luz plateada de la luna llena.
Las sombras se alargaban de manera antinatural y el viento que soplaba entre los antiguos muros producía sonidos similares a lamentos distantes. Eduardo, Luisa, doña Carmen y don Héctor llegaron poco después de la medianoche, cargados con los elementos necesarios para el contrarritual. «El museo está cerrado a esta hora», comentó Eduardo mientras se acercaban a la entrada principal. «Tengo llaves», respondió Luisa extrayendo un manojo de su bolso. «Como guía principal, puedo acceder a cualquier hora». Una vez dentro, se dirigieron directamente a la sala de exhibición, donde se conservaban los objetos personales de la familia Fuentes. En vitrinas de cristal, protegidos del polvo y el tiempo, descansaban pequeños tesoros que alguna vez habían pertenecido a las 7 hermanas. Un peine de plata de Mariana, un libro de poesía de Isabel, un frasco de perfume de Catalina, un pañuelo bordado de Dolores, un rosario de Elena, una pulsera de Teresa y una pequeña muñeca de porcelana que había pertenecido a Lucía. «Necesitaremos estos objetos para el ritual», explicó Luisa mientras desactivaba el sistema de alarma de las vitrinas. «Cada uno representa la conexión con una de las hermanas». Mientras recolectaban los objetos, Eduardo notó algo inquietante en una de las salas adyacentes. A través de la puerta entreabierta, creyó ver una figura femenina de pie junto a una ventana, observándolos. Cuando se acercó para investigar, la sala estaba vacía, pero un perfume sutil de flores marchitas permanecía en el aire. Siguiendo las instrucciones del grimorio, se dirigieron al sótano donde Eduardo había tenido su encuentro con el espectro de Morales. El espacio, ahora seco y despejado, contenía evidencias de actividad reciente. Marcas de tiza en el suelo formando símbolos complejos, velas consumidas a medias y, lo más perturbador, 7 sillas dispuestas en círculo. «Alguien ha estado preparando un ritual aquí», murmuró don Héctor, examinando las marcas en el suelo. «Sí», confirmó Luisa con voz tensa. «La otra rama de mi familia, los que aún siguen el pacto». «¿Dónde están ahora?», preguntó Eduardo, súbitamente alerta ante la posibilidad de una emboscada. «No lo sé con certeza», respondió Luisa. «Pero si mis sospechas son correctas, están buscando a las 7 mujeres desaparecidas para completar el ritual esta noche». Doña Carmen, que había permanecido inusualmente silenciosa, señaló una puerta lateral que Eduardo no había notado durante su visita anterior. «¿A dónde conduce esa puerta?» «A las antiguas bodegas de la hacienda», explicó Luisa. «Fueron selladas después de la Revolución. Se supone que están vacías». Algo en el tono de Luisa despertó las sospechas de Eduardo. «¿Se supone?». Antes de que Luisa pudiera responder, escucharon un sonido débil pero inconfundible proveniente del otro lado de la puerta. Un gemido femenino, seguido por lo que parecía ser el tintineo de cadenas. Sin dudarlo, Eduardo se abalanzó hacia la puerta, descubriendo que estaba cerrada con un candado moderno. «Hay alguien ahí dentro. Necesitamos abrir esta puerta». Don Héctor encontró una palanca entre las herramientas de mantenimiento del museo y tras varios intentos lograron romper el candado. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un pasillo estrecho que descendía aún más en la oscuridad. Iluminando el camino con sus linternas, avanzaron cautelosamente por el pasillo que olía a humedad y abandono. El pasillo desembocaba en una cámara amplia que, a diferencia del resto del sótano, mostraba signos claros de uso reciente. Lámparas eléctricas, generadores portátiles y, lo más impactante, 7 celdas improvisadas con barrotes metálicos. En cada celda había una mujer joven, todas con evidentes signos de deshidratación y agotamiento. Eran las 7 desaparecidas que Luisa había mencionado. «¡Dios mío!», exclamó doña Carmen, apresurándose hacia la celda más cercana, donde una joven de no más de 20 años se encogía temerosa en un rincón.
Eduardo se giró hacia Luisa, esperando ver en ella la misma sorpresa e indignación que sentía él. En cambio, encontró una expresión calculadora y fría que transformaba completamente su rostro. «Sabías que estaban aquí», afirmó Eduardo, no como pregunta, sino como acusación. La sonrisa que se formó en los labios de Luisa confirmó sus peores sospechas. «Por supuesto que lo sabía. Yo las traje aquí». Con un movimiento rápido, Luisa extrajo una pistola de su bolso y apuntó al grupo. «Nadie se mueva. El ritual debe completarse esta noche». «Eres parte de ellos», murmuró Eduardo, sintiendo cómo las piezas encajaban dolorosamente. «Todo este tiempo no soy parte de ellos», corrigió Luisa con un tono que mezclaba orgullo y amargura. «Soy la última descendiente directa de Joaquín Morales por línea paterna. La responsabilidad del pacto recae sobre mí». «Nos mentiste», intervino don Héctor. «Dijiste que querías romper el ciclo». «Y lo quiero», respondió Luisa, manteniendo la pistola firme. «Pero no de la forma que ustedes creen. El verdadero contrarritual no está en el grimorio. Esa es solo una trampa que don Sebastián dejó para quien intentara interferir». Eduardo recordó entonces el destello rojizo que había visto en los ojos de Luisa, la forma en que sus manos temblaban. No era miedo lo que había visto, sino anticipación. «¿Cuál es el verdadero contrarritual entonces?», preguntó, intentando ganar tiempo mientras buscaba una forma de liberar a las cautivas. «El pacto original exige 7 vidas cada 70 años», explicó Luisa. «Pero existe una cláusula. Si quien posee el grimorio ofrece voluntariamente su propia vida junto con la de un descendiente de cada línea familiar involucrada, el pacto se rompe definitivamente». Eduardo comprendió entonces el plan macabro de Luisa. «Por eso nos trajiste aquí. Doña Carmen es descendiente de Rosario, don Héctor tiene conexión con la hacienda, y tú eres el nuevo custodio del pacto», completó Luisa. «Con tu sacrificio voluntario, mi familia quedará libre para siempre». «¿Y estas mujeres inocentes?», preguntó doña Carmen, señalando a las cautivas que observaban la escena con terror. «Cada una tiene una conexión con las hermanas originales», explicó Luisa. «Descendientes lejanas, portadoras de fragmentos de los dones originales. Las he estado rastreando durante años». Mientras Luisa hablaba, Eduardo notó movimiento en las sombras detrás de ella. 7 figuras translúcidas comenzaban a materializarse. Los espectros de las hermanas Fuentes, observando la escena con expresiones de profunda tristeza. «No funcionará, Luisa», dijo Eduardo con una calma que no sentía realmente. «Las hermanas no aceptarán más sacrificios en su nombre». Luisa se tensó, percibiendo las presencias espectrales sin necesidad de girarse. «Ellas no tienen opción. El pacto las ata tanto como a nosotros». «Te equivocas», intervino la voz etérea de Lucía, la menor de las hermanas. «El pacto nos ató porque no pudimos elegir, pero ellas», señaló a las cautivas, «y ustedes tienen elección». Un viento sobrenatural comenzó a soplar en la cámara subterránea, haciendo parpadear las lámparas. Los objetos personales de las hermanas, que Eduardo llevaba en una bolsa, comenzaron a vibrar y a emitir un suave resplandor. «El verdadero contrarritual», continuó Lucía, «no requiere muerte, sino redención. No sangre, sino perdón.